Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Esta es la última clase de nuestro curso y pues nos la vamos a dedicar a los últimos aspectos de la prosodia que nos hacen falta, que son básicamente la duración y el ritmo. Y se van a dar cuenta cómo ambas cosas están relacionadas y en últimas cómo el ritmo tiene que ver básicamente con todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, pues bueno, vamos a empezar y entonces, bueno, ahí pueden ver que tenemos la duración, de la cual también nos interesa hablar un poco la velocidad del habla y el ritmo. Ok, entonces, sobre la duración, ¿qué vamos a decir? Vamos, o como ya es costumbre, a hablar sobre los diferentes niveles de análisis y vamos a empezar con el nivel fundamental, los aspectos fonéticos y conceptuales, que son muy simples. Luego vamos a mirar un poco sobre el nivel contextual, que tiene que ver con cómo se ejecuta la duración en la palabra y cuál es la función también con la reducción. Y un poco sobre el significado social, quizá no mucho, pero algo. Y luego vamos a ver un poco también sobre las abstracciones. Entonces, bueno, empecemos rápidamente sobre los fundamentos fonéticos de la duración. Pues básicamente el fundamento fonético principal y más obvio quizá es la temporalidad o cronometría, que principalmente se mide en milisegundos. La discusión que yo les he dicho muchas veces de por qué con milisegundos, pues hombre, porque normalmente los sonidos del habla, en particular las consonantes y las vocales, duran instantes muy breves que si se miden con reglas más grandes como los segundos, es que no lo pueden capturar. Entonces hay que capturarlo con reglas más pequeñas como los milisegundos. Entonces, esa es la manera en cómo se mide típicamente las unidades del habla. Sin embargo, es posible que haya ocasiones en las que valga la pena medir pedazos más grandes del habla en unidades mayores que ya no necesitan medirse con milisegundos, sino quizá con segundos. Pero no suele ser la norma. Y la otra manera de medir también duración, pero esta vez en particular en términos de la velocidad del habla, es la cantidad de sílabas por segundo. Eh, y, y nos vamos a ir dando cuenta cómo las dos cosas están relacionadas, pero por lo pronto la duración típicamente tiene que ver con un solo elemento dentro de la cadena hablada, pueden ser las vocales o las consonantes, eh, incluso a veces secuencias de vocales y de consonantes, de las cuales ya vamos a hablar en algún momento cuando hablemos sobre el ritmo, pero por lo pronto eh, lo, eso sería en donde aplica la duración. La velocidad de habla aplica, ya tiene que ver con cuando nosotros estamos diciendo palabras y las palabras están, como ya recuerdan ustedes, en español por lo menos, están compuestas por sílabas y entonces para medir cuántas veces, qué tanta información las personas encapsulan en cierta cantidad de tiempo, se mide por sílabas por segundo. Entonces, bueno, ya les voy a dar ejemplos para que esto tenga un poco más de sustento, pues. Entonces, pero eso es básicamente el fundamento fonético, no hay mayor cosa que decir al respecto. Eh, ¿Cuáles son los conceptos que suelen estar relacionados con la duración? Pues bueno, muchos. Uno de esos es la duración relativa de eventos. Entonces, una de las cosas interesantes que la gente suele decir cuando habla es que cuando un evento dura mucho tiempo, las palabras que las personas usan para describir tales eventos también duran mucho. Por ejemplo, miren el ejemplo que tengo ahí. El lunes, el martes, el miércoles, ¿sí? Pero viernes, sábado, domingo. ¿Mm? Entonces, fíjense cómo la velocidad y la duración de las palabras nos da una idea de cómo se percibe la duración de esos eventos, como más largos o más rápidos o más cortos. Entonces, esa es una opción. La otra opción que puede ocurrir también es el escaneo de dimensiones espaciales. ¿Cómo hace que el escaneo de dimensiones espaciales? Miren el ejemplo que les pongo de estos dos lapicitos. En el lápiz de arriba
corresponde con una duración corta y el lápiz de abajo con una duración larga. Entonces, yo podría decir, bueno, pero es que este es un lápiz y extender la duración de la palabra, de la primera sílaba lápiz, en la medida en que yo escaneo casi que con mis ojos el transcurso desde el punto inicial del lápiz hasta el final. Eso suele ocurrir, este ejemplo es quizá un poco, un poco descontextualizado, pero si ustedes piensan en cuando, por ejemplo, ustedes van a hacer una caminata, por ejemplo, y regresan y dicen, y cuentan la historia de cómo les fue, y dicen, no, es que yo normalmente tomo el camino corto, pero esta vez tomé el camino largo, y ustedes extienden la duración de la palabra largo para mostrar justamente eso, que el camino es bastante largo. Entonces eso es un escaneo de las dimensiones espaciales. ¿Listo? Bueno, listo. Ok, entonces hasta ahí. Y también la duración nos puede dar un indicio de la remoticidad. Remoticidad tiene que ver con cuán cercano o lejano ocurrió un evento en relación con el momento en el que hablamos. Básicamente tiene que ver con la temporalidad de los eventos, si algo ocurrió en el pasado o en el presente, pero más particularmente, qué tan lejos en el pasado o qué tan lejos en el futuro. Entonces, miren el ejemplo de esta persona aquí. Está hablando de que ella es la creadora de una empresa de empanadas en Colombia y está remitiendo en su memoria, está remitiendo al momento en el que ella creó y empezó la empresa, el negocio de empanadas. Entonces, quiero que la escuchen para que me digan si captan la idea. Nosotros cuando arrancamos con este negocio. Bueno, otra vez, para que la escuchen otra vez. Nosotros cuando arrancamos con este negocio. Entonces, fíjense cómo la palabra cuando es mucho más larga que la palabra nosotros, inmediatamente anterior. Y es una indicación, entre otras cosas, de la lejanía del momento en el que empezó ese evento de empezar con un negocio. Entonces dicen, nosotros cuando empezamos con este negocio, y una cosa que ustedes quizá también alcanzan a ver un poco es los gestos que ella hace. Nosotros cuando arrancamos con este negocio. Bueno, es muy sutil, pero ella así como que mira para atrás y bueno. Pero normalmente nosotros haríamos algo muy parecido. Nosotros pondríamos la mano y diríamos, nosotros cuando arrancamos con este negocio. Pues bueno, listo. Eso es un poco. Eso en cuanto a la duración. En cuanto a la velocidad del habla, la velocidad también del habla nos permite hablar de la secuencialidad de eventos. Y entonces, miren este ejemplo de cómo los eventos que esta persona está narrando empieza a narrarlos primero muy lento y a medida en que va avanzando, los eventos parecen ir sucediéndose uno más rápido, más rápidamente el uno con el otro. Entonces, escuchen esto. Mientras que a los héroes criollos los llenaron de gloria, los dieron los gobiernos, no los investigó la Procuraduría, no los investigó la Contraloría, tenían todo a su favor, gobernaron este país como se les dio la gana, se lo pusieron de reno y nos lo dejaron como está. Listo. Entonces, si se dan cuenta cómo la velocidad de habla puede indicar cómo se van sucediendo los eventos. Entonces, bueno, listo. Ya más o menos con eso queda con una idea de cuál es el uso conceptual, por lo menos, de la duración y de la velocidad del habla. Ahora, veamos un poco rápidamente sobre la ejecución. En cuanto a la ejecución, lo que suele pasar es que las sílabas, los núcleos silábicos suelen durar muchísimo más que las colas. Entonces, básicamente lo que quiere decir eso es que las vocales suelen durar más que las consonantes. Muchachos, les recuerdo que esto es sobre el español, ¿no? Porque hay lenguas en las que las consonantes suelen durar un poco más que las vocales y eso, pero es para que recuerden siempre que nos contextualicemos y pensemos, esto es sobre el español. Hay cosas que son comunes con otras lenguas, pero hay otras que no. Entonces, el español alarga más la duración de las vocales. Eso es lo primero. Y lo segundo es que entre múltiples posibles núcleos vocálicos, los núcleos vocálicos que están en sílabas prominentes suelen durar más que los núcleos vocálicos en sílabas no prominentes. Entonces, bueno, yo aquí les estoy mostrando más o menos esa diferencia. Fíjense cómo este núcleo vocálico que está en posición prominente dura más que este núcleo vocálico que está en posición no prominente. Entonces, bueno,
Ahí está. Eso en términos de cómo se suelen ejecutar este tipo de la realización de la duración en las sílabas, ¿no? Pero además de eso, nosotros podemos ver ya también a nivel contextual el tipo de significado social que esto tiene. Entonces, quizá algunos de ustedes lo han notado, pero pues aquí lo ven, y es que el español ibérico, es decir, el español de España, suele juzgarse como mucho más rápido que el español de otras zonas de las Américas, en particular, por ejemplo, el español andino. Entonces, los hablantes de español de España suelen hablar rapidísimo, ¿sí? Y hablan así completamente rapidísimo y les dicen a uno muchísima información así rapidísimo, mientras que los hablantes de español andino se toman su tiempo, se dicen sus cosas con calma, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno escucha esas diferencias en velocidad de habla, uno puede empezar, entre otras cosas, a decir, bueno, esta persona es de España, esta persona es no de España, ¿sí? Bueno, esta descripción es bastante general, pero es para que se empiecen a dar cuenta de eso. Y otra cosa interesantísima es que a los hablantes de inglés les da la sensación en general de que el español se habla mucho más rápido que el inglés. ¿Mm? Esto también tiene que ver un poco con el ritmo, del que vamos a hablar más adelante. Pero bueno, en el primer caso, este ejemplo del español ibérico y el español andino es un caso de variación dialectal, ¿sí? Como ya muchas veces hemos visto. Este segundo no necesariamente es un asunto de variación dialectal, sino de percepción, de cómo unos hablantes perciben a otros en términos de ¿cómo es que les dije yo que se llamaba eso? Actitudes lingüísticas, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí por ahora. Bueno, y por último hablemos de esquemas y estructuras. En cuanto a los esquemas, una de las cosas muy interesantes que suele ocurrir, pero además que quizá resulta un poco obvio, es que las palabras de función se distinguen de las palabras léxicas también por su duración. Las palabras léxicas son básicamente las clases léxicas mayores, como los nombres, los verbos, los adjetivos y los adverbios. Esos son los que tienen mayor contenido conceptual. Espero que se acuerden de eso, porque de eso hablamos en el principio de la clase muchísimo. Y las clases léxicas menores son los pronombres, los artículos, las preposiciones, y se me está olvidando por ahí alguno otro, las conjunciones. Entonces, bueno, entonces miren estos ejemplos. Aquí hay una palabra de función, que es un artículo, y una palabra de léxica, que en este caso es un nombre, y pues ya, digamos, incluso por obvias razones se ve que una palabra que tiene tan solo una sílaba es mucho más corta que una palabra que tiene dos, pero además es que la que tiene dos es una palabra léxica, la que tiene una no. Lo mismo que a mis amigos. Pues bueno, un pronombre en relación con un nombre. Muy bien. Entonces, lo que les quiero decir con todo esto es que, otra vez, las palabras léxicas esquemáticamente duran más que las palabras de función. Es una cosa. En el inglés suele pasar algo parecido, excepto que como el inglés tiene palabras léxicas, las palabras léxicas del inglés suelen tener entre una y dos sílabas, típicamente. En cambio, las palabras léxicas del español suelen tener dos, tres o más sílabas. Entonces, bueno, pero de todas maneras la regla sigue funcionando. Las palabras de función suelen ser más cortas que las palabras léxicas. Ok, estoy repitiendo, sigamos. La diferencia entre foco o no foco. Las palabras que están en foco, es decir, las palabras a las que se les hace cierto tipo de énfasis, suelen ser más largas también. Entonces yo podría decir algo así como, estoy comiendo unas papas ricas. ¿Mm? No estoy haciendo énfasis en nada. Pero yo también puedo decir, estoy comiendo unas papas ricas y estoy extendiendo la duración de la palabra ricas, principalmente a modo de énfasis o foco. Pero bueno, entonces, eso significa el foco alarga las palabras. ¿Ya? Ahí está. Facilito. Bueno, y en últimas, en términos de estructuras, típicamente las palabras que ocurren en límite final de frase suelen alargarse.
Entonces ustedes escuchan a la gente decir cosas como, normalmente yo voy a mi casa, y extienden sí, como, normalmente yo voy a mi casa, me pongo a estudiar y a escuchar música, y extienden las palabras al final de esas frases. Entonces, ya. Les digo, no hay mucho por decir al respecto en cuanto a duración, en términos de estructura. Sobre todo en el español, porque la duración en el español no suele distinguir demasiado, por lo menos no palabras, pero en otras lenguas en las que sí. Entonces, bueno, listo. Entonces, eso es todo lo que les quería decir sobre la duración, pero no se me vayan porque vamos a continuar con el ritmo. Y del ritmo también vamos a ver un poco los mismos niveles, pero vamos a verlos de una manera un poquitín diferente. Lo importante que quiero que tengan en cuenta sobre el ritmo es que el ritmo es una cosa, opera a un nivel diferente, porque el ritmo tiene en cuenta todo lo que hemos visto hasta ahora. El ritmo tiene en cuenta el acento y como corolario también la sílaba, y tiene en cuenta la duración y en algunos casos puede tener en cuenta también la entonación. Entonces vamos a ver cómo es que es eso. Entonces, bueno, pero para ello entonces miremos una cosa. Miren este ejercicio. Fíjense cómo las sílabas que están allí marcadas en negrita, el viento del norte y el sol discutían acerca de cuál de los dos sería el más fuerte. Entonces, esas que están en negrita tienen una cierta prominencia acentual. ¿De acuerdo? Y entonces, una de las cosas interesantes que eso deja notar es que cuando uno va hablando, se empieza a sentir ese ritmito, ¿no? Sí, más o menos así. Bueno, ok, hay un ritmito detrás de eso. Entonces, bueno, y eso, ¿cómo carambas? ¿Qué es lo que está pasando allí? Entonces, a ver, empecemos por una definición rápida de lo que se ha entendido por lo que es el ritmo. El ritmo son patrones que emergen de la interacción de componentes prosódicos. Los patrones están compuestos entonces por complejidad silábica, es decir, por si las sílabas tienen un núcleo, dos núcleos, tres núcleos y además cola y ataque y coda y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué tan compleja puede llegar a ser una sílaba? Una sílaba, por ejemplo, de una sola vocal es simplísima, mientras que una sílaba de tres consonantes, dos consonantes al inicio, tres vocales en el núcleo y tres consonantes de coda es una sílaba bastante compleja. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es la duración que tienen las secuencias de vocales y las secuencias de consonantes unidas. Entonces, lo tercero es la prominencia acentual. ¿En dónde y cuántas veces ocurren prominencias acentuales dentro de una ventana de observación o de análisis? Y por último, los picos acentuales de los que ahorita les hablo un poco más. Entonces, las funciones que suele tener el ritmo, según lo hemos visto, según lo que hay en la literatura, es que bueno, es que no parece haber una función primaria de lo que es el ritmo. Es decir, si bien es cierto que la entonación le permite a uno clasificar oraciones o la duración, lo que acabamos de ver, le permite a uno indicar cierto tipo de longitudes o lo que sea, el ritmo parece no tener mayor función, ¿sí? Lo que sí es cierto es que se han hecho varios estudios en los que se sabe que los bebés saben reconocer esos patrones acentuales desde bien bebecitos. Y entonces, lo que hacen es que lo que han hecho es que agarran a un bebecito recién nacido, bueno, de pocos meses, y lo ponen así lo ponen sentado en las piernas de la mamá y ponen un parlante a un lado y un parlante al otro. ¿Cómo le dicen ustedes parlante? Un speaker, ¿no? Loudspeaker, ¿no? Entonces lo ponen a un lado un speaker y al otro, y el bebé está así mirando al frente y de repente le ponen patrones rítmicos de la lengua de su mamá y patrones rítmicos de cualquier otra lengua de la que el bebé no haya tenido ningún contacto nunca antes, jamás en su vida. Y el bebé típicamente suele inmediatamente voltear la cabeza hacia donde viene el patrón rítmico de la mamá. Entonces,
parece ser que nosotros desde muy pequeñitos, desde muy bebés, podemos reconocer esos patrones rítmicos y eso puede tener un rol importante en el reconocimiento de quién es nuestro grupo, quién es nuestra gente, ¿sí me hago entender? Con los que, quiénes son los que nos cuidan, quiénes son los que están con nosotros. Esto es bastante especulativo todavía, les digo, esto no hay mucho todavía claro sobre esto. Esa es una de las cosas. Lo otro es que no solamente los bebés, sino los hablantes en general, ustedes, nosotros, también somos capaces de identificar eso. Y entonces una de las cosas que uno ve es que cuando uno va en un lugar donde hay hablantes de muchísimas lenguas, en alguna estación de tren, un aeropuerto, o lo que sea, no importa, y uno está ahí sentado y de repente pues uno va escuchando muchas lenguas, pero hay momentos en los que uno escucha un patrón rítmico y uno voltea a mirar y ahí resulta que era justamente un hablante de la misma lengua de uno. Entonces, también va por ahí más similar al tipo de respuesta que dan los bebés. Y bueno, y cualquier cosa que, si bien es cierto que no es claro si tiene una función primaria, lo que sí es cierto es que, pues, la gente reconoce los patrones rítmicos y entonces los poetas han aprovechado eso bastante para crear, pues, sus poemas, ¿no? Sus creaciones artísticas. Entonces, bueno, allí está. Ok, entonces, lo que a mí me gustaría también decirles es que... bueno, pues no, lo que les voy a decir les digo después. ¿Cuáles son los correlatos fonéticos entonces del ritmo? Bueno, lo principal y lo que normalmente se ha dicho desde siempre jamás es que es la temporalidad o cronometría de los elementos que componen la señal de habla. Pero también vamos a ver cómo está incluido el tono y la intensidad. Entonces, pero hablemos primero de la cronometría. Del estudio del ritmo hay dos principales estudios que fueron los que empezaron toda esta discusión y son estos dos que les pongo ahí, Pike y Abercrombie, y ellos describieron dos tipos de patrones rítmicos, uno que se llama cronometraje por acento de intensidad y el otro se llama cronometraje por sílaba. Y básicamente lo que dicen estos dos autores es que hay lenguas que cuentan el ritmo basado en las sílabas, en que las sílabas acentuadas suelen ser las más largas que las no acentuadas. Este es el caso típico, aparentemente, según ellos, del inglés. Mientras que hay otras lenguas en las que todas las sílabas duran exactamente lo mismo y por eso son isócronas, y ese sería el caso del español. Entonces, eso querría decir que el inglés sonaría algo más o menos así. Algo así. Mientras que el español sonaría algo más o menos así. Entonces, bueno, a partir de allí se han hecho muchísimos estudios y uno de ellos me gustaría que lo intentáramos saber si ustedes lo pueden lograr. Les voy a poner, miren estos dos espectrogramas aquí. Lo que ustedes ven ahí es un espectrograma de una lengua, que no les voy a decir cuál, y de otra lengua, que tampoco les voy a decir cuál todavía. Lo que ustedes pueden ver aquí es que las duraciones de una secuencia vocálica y una consonante, vocal, consonante, etcétera, están segmentadas aquí, igual en la segunda lengua. Y una de las cosas que hice, esto es un experimento que hicieron, un experimento psicológico, psicolingüístico que hicieron, y es que entonces para poder saber si la gente reconoce ritmos, lo que hicieron es que reemplazaron todas las vocales por solamente la vocal A. ¿Sí? Entonces todas estas son vocales A. ¿Mm? Y reemplazaron todas las consonantes con la consonante S. Creo que es S, si mal no estoy. Y entonces se oye algo más o menos así. Sa, 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 sa. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que quiero que ustedes hagan es que yo voy a poner primero la primera lengua y luego voy a poner la segunda lengua. Y ustedes van a adivinar qué lengua es esa. Las opciones son básicamente las que ustedes y yo sabemos, español e inglés. ¿Listo? Español e inglés. Una de estas es español, la otra es inglés. Díganme cuál es cuál. Vamos a ver. Voy a poner aquí play. A ver.
A ver, esa es una. Y ahora vean esta otra. Esa es la otra lengua. Ok. Otra vez. A ver, a ver si la agarran. Pónganle bolas. Y ahora miren esta otra. A ver, hagan sus apuestas. ¿Cuál es cuál? Voy a revelar la respuesta en 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Pues aquí va. Miren, esta es la primera lengua. Much more money will be needed to make this project succeed. Ah, muy bien. Eso quiere decir que la primera es en inglés y la segunda es, pues, obviamente, español. Él nunca tuvo la posibilidad de expresarse. Ok, entonces, lo que hacen estos estudios es que tratan de medir justamente si las secuencias de consonantes y vocales crean un ritmo tal que demuestre que una lengua tiene un patrón rítmico de un tipo y otra lengua tiene otro patrón rítmico de otro tipo. El problema es que se han visto muchos problemas con este tipo de mediciones porque no parecen realmente dar cuenta de lo que la gente está percibiendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando, entre otras, es que no es solamente la duración de los segmentos vocálicos o consonánticos los que están creando la idea del patrón, sino además hay otras cosas. Lo que parece ser entonces es que la palabra fonológica, yo les he dicho, es una plantilla acentual en donde hay prominencias acentuales. Entonces, hay sílabas prominentes y otras no prominentes. Entonces, las sílabas que suelen ser prominentes se perciben como más fuertes y las sílabas que no son prominentes se perciben como más débiles. Y en ese sentido, la idea de ritmo es el salto que hay entre prominencias acentuales. ¿Sí? Y entonces eso ya es otro cuento, ya no es solamente la duración de los elementos, sino la duración y la intensidad. ¿Sí? Y entonces, muy bien. Entonces, ustedes podrían ver, por ejemplo, aquí que entonces estas secuencias que ustedes ven aquí, ustedes ven que aquí hay una prominencia acentual y aquí hay otra prominencia y otra y otra y otra y otra y otra y otra. Y entonces eso es lo que hace que se escuche como ritmo. El viento del norte y el sol discutían acerca de cuál de los dos sería el más fuerte. Or something like that, ¿sí? Entonces, ya no es solamente duración, es intensidad. Ahora, una cosa más. La tonalidad. Cuando nosotros hablamos en la clase pasada sobre los tonos objetivos, yo les decía que los tonos objetivos suelen ser tonos que se asocian con sílabas prominentes. Y aunque en el español no es tan común encontrar ese tipo de tonos, más en el inglés ocurren muchísimo más y en el japonés definitivamente más y en el chino eso es lo que ocurre básicamente. Entonces, si nosotros usamos los tonos que nosotros producimos con nuestra frecuencia fundamental para dar prominencia a ciertas sílabas, eso quiere decir que el tono también está contribuyendo a la sensación rítmica. Ok, todo esto que les estoy queriendo decir esto es nuevo, esto es de lo último que se ha venido estudiando sobre el ritmo, ¿no? Y entonces es para que entiendan que si bien es cierto que el ritmo tal como se le ha conocido en música únicamente tiene que ver o principalmente tiene que ver con duraciones, aunque no necesariamente porque la métrica de las canciones también incluye diferencias fuerte-débil. Esas diferencias fuerte-débil se basaron principalmente en duración y en intensidad, pero eso es en la música. En el habla, la cosa se basa en eso, pero no sigue exactamente las mismas ideas. Sí es duración, sí es intensidad también, pero además es las plantillas de los patrones de las palabras y las tonalidades, posiblemente también las tonalidades. Entonces, ok, bueno, listo, ya ahí quedó dicho. En cuanto a esquemas, entonces, si consideráramos únicamente la temporalidad o cronometría, los esquemas que nosotros veríamos entonces serían, ay, ¿qué se me dice? No aparecen mis... ahí está. Ahí está. ¿Sí? Entonces, unas
una lengua de la que se llama de stress timing se vería así, ¿no? Con una sílaba fuerte mucho más larga y una sílaba débil más corta. Larga, corta, ¿sí? Ese sería el inglés. Y el español, que son básicamente la misma duración, se vería igual. La misma duración, independientemente de si es acentuado o no acentuado. Eso es el patrón que Abercrombie y Pike propusieron. Pero ya continuando con toda la discusión que yo les dije, estos esquemas parecen no ser realmente, ¿cómo se dice? Accurate. No parecen ser los mejores, los más adecuados para describir la realidad, sino este patrón que yo les presento aquí abajo, en donde la cosa se ve más como ¿sí? Donde la intensidad ya juega un papel mucho más importante. Entonces, ok. Y bueno, no sé. Bueno, me faltó una última cosita que es sobre la ejecución. Si bien si es... Una de las cosas que uno puede notar también es que aparentemente casi que todas las dimensiones del lenguaje y de lo que hemos visto de los sonidos del lenguaje tienen algún tipo de indexación social. Es decir, nosotros podemos saber si una persona pertenece a una variedad o a un grupo social o a cualquier cosa. ¿Sí? Entonces hay indexación social, hay significado social. Y el ritmo no parece ser la excepción. Entonces, yo hace como 4 años o más, hice un estudio sobre el ritmo de las variedades del español colombiano. Y una de las cosas, yo tomé muestras, bueno, de datos que un profesor que ustedes quizá conocen, Rich Feilmuriel, me dejó analizar, y tomé muestras de diferentes variedades del español colombiano, entre ellos el español bogotano, que es el mío, el español caleño, que es de la costa pacífica de Colombia, y el español barranquillero, que es de la costa caribe de Colombia. Entonces son 3 variedades diferentes. Y una de las cosas que después de hacer las mediciones de las secuencias vocálicas y consonánticas, de la duración, únicamente duración de las secuencias vocálicas y consonánticas, me di cuenta de que efectivamente hay diferencias entre el ritmo del español bogotano y el ritmo del español de las costas. Entonces, bueno, ahí yo les pongo los números, no hace falta demasiado que lo sobreanalicen, pero lo interesante es que, por ejemplo, el español bogotano parece tener una duración de consonantes más corta que el de Barranquilla, que parece ser más larga. Pero bueno, de los detalles no hace falta que nos metamos demasiado en los detalles. Lo importante es que si ustedes escuchan hablar a un bogotano, no, si ustedes escuchan el ritmo, el patrón rítmico de 2 variedades colombianas, es probable que puedan reconocer solo por el patrón rítmico al bogotano o al caribe. Bla, bla, bla. Ok. Bueno. Ay, chicos, creo que eso fue todo. Ya, eso es todo. Aquí con esto terminamos las clases típicamente dichas. Ya cubrimos muchísimo, cubrimos enorme cantidad de contenido en este curso, pasando por lo prosódico en estas últimas semanas, los segmental, consonantes y vocales, las bases fonéticas, que es la fonética acústica, articulatoria, aerodinámica, y de la auditiva no hablamos casi nada. ¿Y qué más hablamos? Hablamos también de los tipos de significado que existen, de la interacción entre fonética y fonología, de la relación de la fonética y fonología con los niveles, los otros niveles de análisis lingüístico como la morfología, la sintaxis y el discurso. Y, caray, es que hablamos de un montón de cosas y a la hora del té, ustedes, después de este curso ya pueden decir, yo ya sé sobre fonética y fonología del español, yo ya puedo tener una conversación decente con alguien sobre esto. Y de aquí en adelante, chicos, les toca a ustedes ya solitos. Obviamente yo voy a estar aquí como siempre apoyándolos mucho, y si ustedes necesitan mucha más ayuda, con mucho gusto me mandan un correíto o algo y yo con mucho gusto los ayudo. Y ya, bueno, eso es todo. Chicos, chao. Esperen instrucciones para lo que resta del curso y chao. Los quiero mucho. Cuídense. Adiós.